En este video vamos a ver la forma de trabajar en un programa para simular un diagrama Graph-Z, para especificar las características de un diagrama Graph-Z y ver los principios que se tienen en cuanto a la programación, en cuanto al flujo de lo que tendría un diagrama Graph-Z. Para esta simulación vamos a hacer uso de este programa KDesimu. Este es un programa que puede ser bajado desde la web de su creador. Nada más es necesario mandar un correo y él te proporciona el link para la descarga, así como el código para poder usarlo. Entonces podemos decir que es un programa de libre uso una vez que él te lo proporciona. Bueno, vamos a empezar viendo lo que son los conceptos básicos de la programación en Graph-Z. Aquí tengo varias opciones en las cuales puedo hacer una programación basada en lógica, una programación en diagrama escalera y la programación del diagrama Graph-Z, que es el que vamos a centrarnos el día de hoy. Entonces le damos clic en esta opción y nos aparecen todos los elementos en los cuales puedo usar para este diagrama. De la teoría básica del Graph-Z se debió de haber visto los elementos básicos. Uno de ellos es la etapa inicial, que como se había comentado en lo que es la teoría del Graph-Z, es la etapa que me indica desde el momento en el cual se inicia mi diagrama. Esta es la etapa inicial, todo programa debe iniciar con esta etapa. En la parte superior tengo la entrada de la etapa, en la parte inferior la salida de la etapa, en la parte derecha tengo indicando las acciones que se van a hacer en esa etapa. Normalmente la etapa inicial pues no tenemos ninguna acción. Después va a venir a la salida una transición. La transición es una condición que se debe cumplir para pasar de una etapa a la siguiente. En este caso, el símbolo de la transición es este. Yo le doy clic, lo pongo aquí y ya tengo la etapa inicial junto con su transición. La transición es el elemento que va a unir de una etapa actual a una etapa posterior. Entonces ahora debo de poner aquí la etapa siguiente. Es el símbolo de la etapa siguiente o de la etapa. La colocamos aquí y se fijan, tengo un símbolo muy parecido a este, excepto que este tiene un doble recuadro y este no. El doble recuadro, siempre me va a indicar la etapa inicial. Por lo tanto, esta es la segunda etapa, su entrada, que fue la que dimos con la transición, su salida y las acciones que puedo realizar. Vamos a poner la transición para hacer el paso de esta etapa 1 a una etapa siguiente. Ponemos la otra etapa y aquí lo tenemos ya. Y se fijan, la numeración se mantiene, la 1 y la 1. En nuestro caso, pues yo necesito que esa sea la etapa 0, la etapa 1 y esta la etapa 2. Para cambiarlo, le doy doble clic al icono o el símbolo. Me aparece esta ventana de editar. Me dice que es una etapa Graph-Z, el número o el nombre en este caso, y le voy a poner el número 2. Le doy clic y ya tengo la etapa número 2. Por último voy a poner una transición final y ya tengo mi primer programa en Graph-Z. La etapa inicial, la etapa 1 y la etapa 2. Ahora voy a querer que de aquí regrese a la etapa inicial. Para eso vamos a hacer uso de la línea de enlace y vamos a hacer las conexiones de la etapa final a la etapa inicial. Normalmente se quiere o se debe de especificar el sentido que va a seguir el diagrama Graph-Z o el flujo del diagrama.
Esta línea más me indica que se une la etapa 2 con la etapa 0. Aquí es importante especificar el sentido del flujo, por lo tanto hay que poner un enlace de entrada o un enlace de salida, que en nuestro caso pues puedo usar este, lo colocamos aquí y ya tengo una flechita que me va a indicar el flujo, pero yo el flujo lo requiero que vaya de la etapa 2 a la etapa 0, por lo tanto la flecha está en sentido contrario. Entonces simplemente lo que hago, se lo selecciono, voy a esta opción de girar a la izquierda y ya lo tengo ahora indicándome el sentido que quiero indicar. Bueno, entonces ya con esto tengo mi diagrama GraphSet. Ahora debo especificar las acciones que voy a realizar en cada uno y las condiciones de transición. Recordar que de etapa a etapa debe haber una transición o una condición de transición, que es lo que tengo aquí. Entonces aquí voy a verificar que suceda una acción, que se presente una acción, que se active algún elemento o se desactive, depende de la condición que vayamos a manejar, para pasar a la etapa 1. Vamos a poner como transición que se active un botón, vamos a llamarle B1. Entonces esta va a ser la transición del GraphSet, B1. Le doy OK y ahora aquí me aparece B1. Y en este caso estoy considerando que B1 debe activarse para que pase a la etapa inicial, luego a la etapa 0 a la etapa 1. Ahora en la etapa 1, ¿qué va a suceder? Aquí debo especificar la acción que se va a realizar. Para esto uso el icono de acción y lo coloco aquí. También en la etapa 2 va a haber una acción, por lo tanto lo coloco también acá. Ahora, ¿qué va a pasar en la etapa 1? En la etapa 1 puedo considerar que se active un foco. Le damos doble clic al símbolo de acción, me dice aquí en el cuadro de editar, acción del GraphSet. Puedo especificar un nombre para la acción que voy a realizar. En este caso le voy a poner foco. Ahora, en la acción es poner a 1, el operador se pone a 1, que es el set, y el operador se puede poner a 0 o el reset. En este caso lo voy a poner, el operador se pone a 1. Lo selecciono y le doy OK. Entonces ya tengo la acción de la etapa 1. La S me indica el set o la activación, en este caso se va a activar el foco. Y ahora como transición voy a poner que se active el botón 2. Pongo B2. Entonces de la etapa 1 a la etapa 2 se va a pasar cuando se active el botón 2. Ahora la acción que voy a hacer en la segunda etapa la voy a editar y le voy a poner foco. Y ahora que es la acción que se va a realizar, en este caso que se ponga a 0 o se haga un reset de esa salida. Y entonces ahora me queda así. La R me indica el reset, la desactivación, y en este caso se va a desactivar el foco. Y por último, de la transición para pasar de la etapa 2 a la etapa 0, la voy a editar y le voy a poner que sea la desactivación del botón 2 para indicarlo aquí en el programa KDecimal. Pongo el guión bajo y ahora le pongo B2. Esto es lo que escribo y esto es lo que va a aparecer en la condición. Le damos OK y ya lo tengo la condición así. Cuando tengo la condición de esta manera, estoy esperando que se haga la activación de ese elemento. Cuando pongo una línea encima, estoy esperando que se haga la desactivación. Ahorita vamos a ver físicamente cómo se vería esto. Bueno, entonces ya tengo mi diagrama GraphSet, ya lo puedo simular para ver cómo va a funcionar, pero debo especificar estas condiciones. Para hacer esto, voy a hacer uso de lo siguiente. Me voy aquí a la opción de accionamientos. En accionamientos tengo todos estos elementos disponibles. Tengo un botón pulsador y tengo un pulsador normalmente abierto, que son los dos elementos que vamos a usar ahorita.
Entonces coloco aquí un pulsador y coloco acá el otro pulsador. Estos van a ser los botones que tengo aquí. Para el primero lo edito y le cambio el nombre a B1. Lo voy a dejar en color verde y le doy OK. Para el segundo le voy a llamar B2 y este lo voy a dejar con el color en rojo. Le doy OK. Entonces ya tengo los dos botones que van a permitir hacer las transiciones entre las etapas. Pero ¿qué va a ser la salida? El foco. Entonces para esto voy a usar un elemento para verlo físicamente. En este caso pongo un accionador normalmente abierto y voy a poner un indicador de salida, que en este caso voy a poner un piloto de señalización. Lo colocamos aquí. Ahora tengo que hacer la alimentación de este elemento. Para eso me voy a las alimentaciones y voy a usar la línea y el neutro. Aquí el neutro pues lo voy a girar para que me quede de esta manera. Ahora tengo los elementos para la señalización. Voy a hacer por último la interconexión de esos elementos. Ahora ya tengo el interruptor normalmente abierto y tengo la señalización. Este debe corresponder a la salida, por lo tanto lo edito y le pongo el nombre de foco. Le doy OK y listo. En este caso vemos que tengo un elemento que es un interruptor asociado a lo que va a ser la acción en cada una etapa del diagrama Grapset. Normalmente en los PLCs es lo que hacemos, controlar un interruptor al cual lo abrimos o lo cerramos, y eso va a hacer que la conexión externa que voy a tener se active o se desactive. Entonces en realidad nosotros físicamente este nombre de foco lo asociamos a este indicador, pero en el PLC, igual que en este caso, en realidad esta acción o este elemento de salida lo estoy controlando o lo estoy asociando a un interruptor. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Para esto le doy iniciar simulación. Primero, cuando se ve la teoría del Grapset, nos dice que cada etapa va a estar activada una a la vez. En este caso tengo la etapa inicial solamente activa, las demás están desactivadas. En este caso me indica la activación por medio del color azul y en gris las que están desactivadas. Cuando yo presiono el botón B1 va a ser la transición para cambiar de la etapa 0 a la etapa 1. Lo presiono y observamos que se activa la etapa 1, esto activa el foco, esto cerró el interruptor y por lo tanto el indicador se activó. Ahora estoy en la etapa 1, para pasar a la etapa 2 debo activar B2. Observemos qué pasa cuando activo B2. Cuando activo B2 pasa a la etapa 2 y aquí me indica la desactivación del foco. Por lo tanto el interruptor se desactivó y el indicador se apagó. Cuando se desactive B1 va a ser la condición para pasar de la etapa 2 a la etapa 1. Cuando lo soltemos o lo desactivemos, vemos que cambia de la etapa 2 a la etapa 0 y el foco o el interruptor que controla el foco está desactivado. Entonces se activó el botón 1, paso a la etapa 1, se activa el foco, se cierra el switch, activo el botón 2, paso a la etapa 2, se desactiva el foco, que es el interruptor, si lo desactivo paso a la etapa 0. Bueno, con este ejercicio vimos el concepto de lo que es la programación en Grapset. Me dice que tengo una etapa inicial, que es la primera que se activa. Después de ahí
voy a pasar a una siguiente etapa cuando se cumpla la condición de transición, y así sucesivamente. Las etapas me indican las acciones que se voy a realizar en mi programa y las condiciones de transición, que es aquello que se cumple para pasar de una etapa a la siguiente.